Psicobiografías. Charles Spearman. Biografía de Charles Spearman. Charles Edward Spearman nació en Londres, Reino Unido, el 10 de septiembre de 1863, falleciendo en la misma ciudad el 17 de septiembre de 1945 con 82 años de edad. Un comienzo tardío. Los inicios de Spearman en el campo de la psicología se podrían considerar tardíos debido a que inició los estudios en 1898, teniendo 34 años de edad y tras haber formado parte durante 15 años como oficial en el segundo batallón de la Royal Munster Fusiliers en la India, 1885-1897. Su decisión de comenzar estudios de psicología experimental fue posiblemente influida por el hecho de que mientras se encontraba en el subcontinente indio, se documentó sobre esta disciplina en sus ratos libres. En aquella época la psicología británica se caracterizaba por ser considerada una rama de la filosofía. Es por ello que Charles Spearman prefirió irse al extranjero, concretamente a Leipzig, Alemania, para poder cursar estudios en psicología experimental, la cual disponía de cierta independencia con respecto al campo de la filosofía. Spearman tuvo la oportunidad de recibir reconocimientos procedentes del mismo Wundt. Sin embargo, no compartía su gusto en centrarse en procesos psicológicos básicos, tanto cognitivos como perceptivos, sintiendo el británico predilección por situaciones más complejas que se dan en la vida real, como por ejemplo el desempeño escolar. Tras pasar 2 años estudiando psicología en la Universidad de Leipzig, fue llamado a las filas para servir a Gran Bretaña en la guerra de la Segunda de los Boers, 1899-1902. Volvió del conflicto graduándose finalmente en psicología en el año 1907. Publicaciones y fama. La popularidad de Spearman es sobre todo debido a la publicación de 2 artículos en el American Journal of Psychology en 1904, cuando todavía se encontraba estudiando psicología. Al día de hoy estos 2 artículos siguen teniendo repercusión, llevando más de 2000 citaciones cada uno. El primero, The Proof and Measurement of Association Between Two Things, retuvo expandir la idea de Galton sobre el coeficiente de correlación. Spearman, pese a considerar como importantes los hallazgos realizados por Galton y otros grandes investigadores destacables como Pearson y Bravais, no los consideraba tan útiles para el campo de la psicología experimental, creyendo que se debían reformular y adaptar a las demandas de la disciplina. En ese mismo artículo, Spearman introduce el concepto de correlación parcial como la forma de control de las variables extrañas. Otro artículo general, Intelligence Objectively Determined and Measured, Charles Spearman hace una crítica a la investigación experimental previa, además de tratar de demostrar la fuerza del coeficiente de correlación. Leyó sobre estudios anteriores que no habían logrado encontrar correlaciones y apuntó a posibles fallos metodológicos, junto con la falta de motivación de los participantes y errores a la hora de medir y analizar los resultados. Influencia en la psicología. Tras la publicación de los 2 artículos anteriormente mencionados, a Spearman le fue ofrecido un cargo en la University College de Londres para encargarse del programa de psicología experimental en esa universidad, además de trabajar como profesor en la institución. Esto fue la simiente para el surgimiento de lo que llamó la Escuela Londinense de las Diferencias Individuales, en la que fueron miembros de personajes de la talla de Raymond Cattell, Hans Eysenck, Cyril Bort, entre otros, durante unos 30 años. Spearman y sus estudiantes continuaron abordando la inteligencia humana y su naturaleza, publicando en 1927 The Abilities of Man,
A continuación, se explican con más detalle las dos principales contribuciones a la psicología de Spearman, en especial en el ámbito del estudio de la inteligencia y el uso de la estadística en la investigación psicológica. Teoría de la inteligencia. Spearman expuso su teoría bifactorial de la inteligencia, de acuerdo a la cual la ejecución de cualquier actividad mental depende de dos factores distintos. En primer lugar está el factor general o G, el cual es la base de la continuación de la base común de la inteligencia, y aunque se da en forma variable según el individuo, este se mantiene estable en el individuo para cualquier situación. En segundo lugar están los factores específicos o S, los cuales son todas las capacidades específicas que no únicamente se muestran de forma diferente entre individuos, sino que también varían entre capacidades de una misma persona. Así pues, de acuerdo con la visión sobre la inteligencia propuesta por Spearman, este constructo es entendido de forma que existe el factor general, que es estable en la persona, y una serie de factores específicos que son independientes entre sí, los cuales manifiestan en forma de fortalezas y debilidades aptitudinales variadas. En esta propuesta de Spearman no dejó indiferente a nadie, además de ser una de las primeras investigaciones en las que se aplicó el análisis factorial y aportó el coeficiente de correlación que lleva su mismo apellido. Thurston criticó en 1938 lo observado por Spearman, dado que defendió la idea de la existencia de múltiples inteligencias o aptitudes intelectuales que se daba de forma variada. Este autor aseguró en un principio que existían por lo menos 7: numérica, razonamiento, espacial, perceptiva, memoria, fluidez verbal y comprensión verbal. Posteriormente, el mismo Thurston coincidió con Spearman en relación a la existencia de un factor entre las medidas de las habilidades. Años más tarde, en 1963, Cattell también dio apoyo a las ideas de Spearman, pero con cambios a la hora de definir los factores detrás de la inteligencia. Cattell propuso la existencia de dos tipos de factores, los cuales se diferencian en función de la edad: inteligencia fluida, más o menos similar al factor G de Spearman, e inteligencia cristalizada, más relacionada con el reconocimiento en sentido más cultural de la palabra. Hoy en día sigue habiendo debate sobre si existen o no diferentes cualidades en términos de inteligencia, aunque la posición mayoritaria es que sí los hay. La gran aportación de Spearman, la existencia de que por lo menos existe un factor presente en todas las actuaciones en las que se refiere al uso de la inteligencia, sigue siendo considerado uno de los grandes descubrimientos dentro de la psicología experimental. Análisis factorial y coeficiente de correlación de Spearman. El análisis factorial es un método estadístico que sirve para hallar relaciones entre múltiples medidas consideradas correlacionadas. Spearman contribuyó de forma significativa en la refinación de este método. Fue él quien acuñó el término de análisis factorial y lo utilizó en la medida de múltiples aspectos cognitivos. De hecho, fueron los resultados obtenidos mediante análisis factorial los que permitieron a Spearman postular los conceptos de factor general y factor específico. Spearman aplicó procedimientos matemáticos mientras realizaba sus investigaciones en psicología experimental, tratando de descubrir y explorar desde una perspectiva estadística los fenómenos psicológicos, algo que ha llegado a influir de forma significativa la disciplina de la mente y el comportamiento hasta nuestros días. El coeficiente de correlación de Spearman permite correlacionar dos variables por rangos en vez de medirlas su rendimiento por separado. Link fuente: https://psicologiaymente.com biografías Charles Spearman. Y listo, hemos concluido. Sigan con todo lo referente a la revista Psicotube, tanto del pasado como lo que está saliendo ahorita. Recuerden suscribir, compartir, comentar, etcétera. Y chao, hasta pronto, nos vemos.